Vamos a preparar nuestro corazón para oír el consejo de la palabra de Dios, la instrucción que viene del corazón de nuestro Dios para nosotros, sus hijos. Y quería compartir este tema, el cual le había dicho que era el tercero de los que iba a compartir. Uno fue volviendo nuestros ojos a la cruz, el otro fue la certeza de una eternidad o de una vida eterna. Y este es un eterno despertar. Porque está escrito, hermano, que todos estaremos un día delante del Señor. Todos, hermano. Cristianos y no cristianos, religiosos y no religiosos, ateos y no ateos. Todos compadeceremos delante del Señor un día. Y está escrito. Y vamos a ir al libro de 2 de Corintios capítulo 5, verso 10. Y es el tema que quiero hablar con ustedes hoy. Un eterno despertar. Y vamos a entender algunas cosas que a veces las tomamos muy a la ligera o las hablamos muy rápido, no entendiendo en sí el impacto eterno que tiene en nuestras vidas y en nuestras familias. En el libro de 2 de Corintios capítulo 5 verso 10, después de leer la palabra vamos a estar orando, dice de esta manera: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Oramos al Señor. Padre amado, te damos gracias, soberano Dios. Señor, te hemos alabado, hemos bendecido tu nombre, Señor. Hemos exaltado, Señor bendito, tu gran nombre, oh Dios del cielo. En el nombre poderoso de tu Hijo, Señor, nos hemos acercado a ti, Señor. Sabemos que no es por nuestros propios méritos. Sabemos, Señor bendito, que no son por nuestras propias obras, sino por la obra, Señor, que tu Hijo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y a través de su sangre, Señor, nos acercamos a ti, Señor, porque es la sangre la que nos purifica, la que nos redime, Señor, la que nos santifica delante de ti, oh Dios del cielo. Y te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que están aquí en este lugar, así como los que nos acompañan a través de esta transmisión, Señor. Sé que tu palabra, Señor, es espíritu y es vida, Señor amado. Y sé que tú la llevarás, Señor, allí, bendito Dios, donde va a ministrar la vida de cada uno de aquellos que la escuchemos. Y hasta donde llegue, Señor, el señal de este mensaje o de esta transmisión. Te pido, eterno Dios, en el nombre de Jesús, que tú nos des oídos para oír, Señor, pero también un corazón humilde, Señor amado, para entender que si estamos aquí es porque necesitamos de tu consejo y necesitamos de tu palabra, Señor amado. Gracias te damos, eterno Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Pueden sentarse, hermano. Gracias. Dice este verso que leíamos, Pablo hablándole a esta iglesia, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. La palabra de Dios nos habla que hay un día en el que todos seremos levantados y seremos despertados para estar delante del trono del Señor. Más sin embargo, el ser humano en su ignorancia habla de que cuando uno muere, cuando uno cierra sus ojos a este mundo, hasta ahí termina todo. Esa es una ignorancia y es una de las mentiras que Satanás ha utilizado para incitar a las personas al suicidio, para motivar a las personas a quitarse la vida, haciéndole pensar que media vez ellos cierren sus ojos a este mundo, ahí se termina todo. Pero la palabra del Señor nos enseña que no es así. Hay una eternidad, hay un lugar donde todos seremos levantados y estaremos delante del trono de Dios. Pero el enemigo trata de jugar con las mentes de las personas, haciéndoles creer esto, haciéndoles entender que media vez ellos parten de aquí, ya no hay absolutamente nada más. Pero todo eso es una mentira y un engaño. Y llega a aquellas personas estos pensamientos en los momentos donde se encuentra en dificultades, en los momentos donde esta persona es más vulnerable y el enemigo sabe que puede jugar con los pensamientos de él o de ella. Pero es sorprendente cómo muchos creyentes o cristianos aún vivimos de una manera que pensamos que hemos burlado a Dios.
Mire, es tan triste ver aquella situación de muchos creyentes, de muchos que caminamos o caminaron con el Señor y se apartaron y empezaron a hacer cosas viles, empezaron a hacer cosas malas, empezaron a hacer cosas abominables ante los ojos de Dios y vergonzosas. Y creen que han burlado a Dios porque mueren, parten de este mundo, cierran sus ojos y nunca les sucedió nada, nunca les aconteció algo, o sea, fuertemente hablando, y por ende creen que han burlado a Dios o burlaron a Dios. Hay cosas de las cuales nosotros nunca nos arrepentimos ni nos apartamos de ellas. Y continuamos haciéndolas una y otra vez. Y pensamos que porque no nos sucede nada, Dios no ha visto, no se ha dado cuenta. Y sabemos que si hay alguien que conoce todas las cosas y sabe todas las cosas es Dios. Si hay alguien, hermano, a quien no le podemos nosotros engañar es Dios. Gálatas dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Entonces un día ustedes y yo vamos a ser levantados, vamos a ser despertados para estar delante del tribunal de Cristo, como dice Pablo a esta iglesia en Corinto. Pero cuánta persona que estuvo en el evangelio, que caminó en el evangelio, que sirvió a Dios, quizás desarrollaron ministerios y se apartaron y comenzaron a hacer cosas vergonzosas para los ojos de Dios. Y como no les aconteció nada, y se lo repito, piensan que han burlado a Dios. Pero en el libro de Lucas, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, quiero leerte esto que Jesús toca así rápidamente. Lucas capítulo 12, verso 1, dice de esta manera: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Mire, primeramente Jesús se refiere a sus discípulos, se refiere a aquellos que está preparando o capacitando para desarrollar la obra que Él les iba a encomendar. Pero en ese texto o pasaje relata que había millares de personas, había una multitud grande de personas. Pero Jesús se refiere primeramente a sus discípulos. ¿Por qué razón se refiere a sus discípulos y les dice que se guarden de la hipocresía de los fariseos? Porque estos son la realidad de aquellos que dicen y no hacen. Mire, cuántas veces nosotros hablamos de que hay que hacer algo, pero cuando viene el momento, cuando viene la necesidad, cuando viene quizás la ocasión de utilizar aquello, no lo hacemos. Y la palabra del Señor dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Eso dice la palabra del Señor, hermano. Entonces Jesús le está hablando a sus discípulos primeramente que se guarden de esa hipocresía. Porque ¿qué es lo que trae la hipocresía? Trae falsedad, trae mentira, trae apariencias, que era todo lo que los fariseos mostraban. Y qué triste es cuando uno entra en esa realidad o cae tal vez en esa circunstancia o esa situación de vivir una vida cristiana, de vivir una vida evangélica, de tener una relación con Dios basado en una falsedad, basado en una mentira o basado en apariencias solamente. Mire, son tres cosas que la hipocresía da a luz o da por fruto, que es la falsedad, la mentira y la apariencia. La hipocresía es una actitud del corazón, porque dice que del corazón emanan todas las cosas. Del corazón emanan todas las cosas, hermano. Y eso es algo que Jesús también habló. De ahí vienen, dice, la guerra, de ahí vienen los pleitos, de ahí vienen las murmuraciones. Del corazón emanan todas esas cosas. Y Jesús le está enseñando eso a sus discípulos, que se guarden de esa hipocresía, que se aparten de decir cosas, pero cuando viene el tiempo de hacerlas no estén dispuestos a hacerlas. Pero le sigue relatando el verso 2 y dice: porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Mire, hay muchas personas, y voy a hablar ahora de nosotros como hijos de Dios, que nos creemos astutos en nuestra propia opinión.
Nos creemos demasiado listos, hermanos, que creemos, como les repito, estar engañando a Dios. No hay nada oculto que no vaya a salir a la luz. Y eso es lo que Jesús le está diciendo. ¿Cuántas personas, hermanos, tratamos de hablar ahí en la intimidad, o tratamos de hablar en lo oculto, tratamos de hacer conversaciones, hermanos, ahí solo entre nosotros, creyendo que nadie nos está viendo, sin reconocer o acordarnos o recordarnos que hay unos oídos que siempre nos están escuchando y son los oídos de Dios? Yo no puedo hablar nada en lo oculto. Yo no puedo, hermano, volver nada en contra de alguna persona, aunque no sea cristiana, que yo diga qué bien que Dios no me escuchó. Dios me ha escuchado y me ha oído. Entonces la ignorancia de los que se creen astutos en su propia opinión. Y por eso le digo, y continúan haciendo las cosas malas, y continúan haciendo las cosas perversas, y continúan haciendo aquellas cosas viles y desagradables delante de los ojos de Dios, creyendo que jamás nadie se va a dar cuenta, que jamás nadie lo va a saber. Y Jesús les dice claramente a sus discípulos, porque es a ellos con los que está hablando primeramente, y le dice: porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, dice el verso 3, todo lo que habéis dicho en tinieblas, allá en lo oculto, allá, hermano, donde solamente tú y la persona con la que converses, o tú mismo, dice, dicho en tinieblas. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Por eso es que, hermano, cuando alguien viene y te dice: mire, solo a usted se lo voy a contar, no quiero que lo sepa nadie. Sabes, ten tu cuidado de qué es lo que te van a compartir, de qué es lo que te van a hablar, de qué es lo que te van a decir. Porque si es algo que va a envenenar tu corazón, tú puedes detener a aquella persona y decirle: ¿sabe qué? Si es algo que va a envenenar mi corazón, si es algo que va a dañar mi relación con aquella persona, con aquel hermano, con aquella hermana o con aquella familia, prefiero mejor que no me lo diga. Mejor orémosle al Señor, que sea Él obrando, que sea Él tratando en esta situación. Porque Jesús le está hablando de esta realidad a sus discípulos. Y te voy a leer el verso 3 dice: por tanto, todo, no dice algunas cosas, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Mire la vergüenza de los que hablamos pensando que nadie nos escucha en lo íntimo. La vergüenza de aquellos que pensamos que nadie nos está escuchando los comentarios o las opiniones que estamos diciendo acerca de alguna persona. Dios nos está oyendo, hermano. Dios te está escuchando a ti y me está escuchando a mí. Pero sabes, cuando uno tiende a tener ese hábito, lo que eso crea son murmuraciones, lo que eso crea son chismes. Y por eso es que hay personas, yo le decía a una persona no cristiana, le decía: ¿sabe por qué hay gente chismosa? Y él me decía: porque les gusta, andar hablando de las personas. Y le decía: no, porque siempre hay alguien que los escucha. Siempre hay alguien que los va a oír, siempre hay alguien que les va a prestar oído. Pero cuando tú le dices: ¿sabes qué? No me interesa la conversación que usted trae a mi vida o a mi corazón, porque me va a dañar dentro de mí. Entonces Jesús le está hablando de esa realidad. Y esa era la hipocresía de la cual le está diciendo que se guarden de aquellos que dicen y no hacen, que se guarden de aquellos que en su ignorancia se creen más astutos en su propia opinión, lo cual crea arrogancia y altivez, creyendo que han engañado a Dios mismo. Y la vergüenza de los que hablan pensando que nadie los escuchó y ahí en lo íntimo lo hablan. Mire, hay otros que lo visten o como le dijera, lo cubren un poco más de espiritualidad y dicen: bueno, se lo voy a decir para que oremos por él, para que oremos por ella. No, Dios conoce la intención del corazón, hermano. Dios conoce la intención del corazón cuando tú vas a compartir algo para humillar, para hacer sentir mal a otra persona o para subestimar a alguien. Dios lo conoce, Dios lo sabe. Por eso es que cuando Jesús le está hablando de esta realidad y le está diciendo que todo lo que ellos hablen en lo oculto va a ser escuchado, o sea, a la luz, y todo lo que ellos digan ahí en las tinieblas va a ser sacado también a luz, Jesús le está hablando de eso.
porque va a ser una realidad. Mira, hay muchas cosas y muchas personas que partieron ya de esta vida. Nosotros decimos, ay, tan mala que era esa persona y tantas cosas, y nunca le pasó nada. Pero acuérdate esto, que hay un día que la van a levantar de ahí de donde esté. De ahí de donde esté la van a levantar para estar delante de lo que Pablo le está hablando a la iglesia en Corinto. Y Dios nos ha anunciado esto, y eso es lo más sorprendente. Dios nos ha anunciado esto a través de su palabra, que un día seremos levantados, hermano. ¿Cuántos creemos eso, hermano? Mire, un día seremos levantados y presentados delante del que vive por los siglos. Ahí vas a ser solo tú y Dios. Ahí no van a poner a tu pastor y decir, bueno, quiero que me diga todo lo que él dijo. No, todo lo que nosotros hicimos ya lo saben ahí. Ya lo saben, hermano. Entonces, pero la necedad de muchos y la altivez de otros los llevará a recibir lo que sus obras, lo que su vana manera de vivir requieran. Mas los entendidos brillarán en el reino de su Dios. ¿Desde cuándo el Señor viene anunciando esto? ¿Desde cuándo Dios viene hablando esto? No solamente lo está mencionando Jesús, no solamente lo recapitula Pablo a Corinto, ni tampoco lo habla Juan en el libro de Apocalipsis. No, si vamos al libro de Daniel capítulo 12, mire, cuando el Señor me lleva a leer este capítulo 12 de Daniel, digo, esa es misericordia de Dios, que cientos y cientos y cientos de años atrás haya sido anunciado esto. Y en el capítulo 12, el verso 1, dice de esta manera: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo, dice, será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán, ¿qué dice? Despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Miren lo que dice: unos van a ser levantados para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y verso 3 dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. A Daniel se le está dando esta palabra y se le está hablando de lo que iba a acontecer hacia el tiempo del fin. Porque si nosotros leemos todo el capítulo 12, después se le dice a Daniel, cuando él pregunta que no entiende, y le dice: no, déjame parafrasear, no te corresponde a ti entender, porque esto es más hacia el tiempo del fin. Pero lo que sí es claro que se le está diciendo a Daniel es que todos vamos a ser levantados para recibir conforme nuestras obras. Todos, hermano. ¿Sabes? Cuando yo hablaba hace años atrás, casi recién convertido, con una persona de esto, y me hacía una pregunta que yo no había leído mucho, o sea, la palabra de Dios no sabía, ni tenía tal vez el conocimiento de la lectura de la palabra de Dios que el Señor me ha permitido hoy. Y me hacía esta pregunta y me decía: pero, ¿y los que murieron en incendio, hermano? ¿Y los que se los comieron los peces en el mar? Y me hacía preguntas así: ¿cómo van a ellos a ser levantados? Y yo no pude responderle en ese entonces, porque yo no sabía. Pero conforme el tiempo va caminando, Dios me hacía entender que aquel que tuvo el poder para hacer al hombre del polvo, tiene el poder para levantarte desde las mismas cenizas donde quiera que estés. Donde quiera que estés, hermano. Sea que te haya muerto en un incendio, sea que te haya comido un pez, sea, hermano, que nunca haya encontrado tu cuerpo. Dice que por la palabra Dios puede levantarnos nuevamente y hacernos de nuevo. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Es un Dios todopoderoso. Entonces, no hay excusa. No hay excusa, hermano. O sea, cómo haya sido el final de tus días, cómo haya sido tu último día sobre esta tierra, no hay excusa. Porque el Dios de los cielos ha
puesto un día, dice el libro de Hechos, donde juzgará a todo el mundo por aquel varón, dice, que está hablando de Jesucristo, ¿verdad? Va a juzgar a las naciones, va a juzgar al mundo. Pero vamos a ser levantados para recibir conforme nuestras obras. Y eso se le está diciendo a Daniel. Todos van a ser despertados. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida, también va a ser despertado. Unos van a recibir recompensa de vida eterna, otros van a recibir vergüenza y confusión perpetua. Y sigue diciendo el verso 4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Se ha cumplido eso en nuestros tiempos, hermano? Hermano, ¿se ha cumplido eso en el tiempo que nosotros estamos viviendo? Se ha cumplido. Pero dice verso 5, y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra cumplidas. A Daniel se le está haciendo entender, a Daniel se le está revelando a través de la palabra de Dios que los tiempos iban a cambiar, las condiciones y las circunstancias de vida en el ser humano iban a cambiar, y han cambiado, hermano. Han cambiado, o sea, aceleradamente. La tecnología, no se diga hoy más. La ciencia, hermano, no se diga, vea, a la manera que ha llegado y aún va a seguir avanzando. A Daniel se le está hablando de estos días que ustedes y yo estamos viviendo hoy. Y se le está diciendo de que vamos a ser levantados, de que hay un día en que vamos a ser despertados nuevamente para recibir lo que hayamos hecho conforme a nuestras obras mientras estuvimos en este cuerpo, como dice Pablo a la iglesia en Corinto. Pero el verso 8 dice: y yo oí, mas no entendí. Está Daniel hablando, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Mire, hasta el tiempo del fin. Y lo que me llama la atención es que Daniel, ustedes saben que Daniel era alguien a quien Dios le había dado inteligencia, le había dado revelación. Alguien a quien, hermano, cuando los reyes tuvieron sueños, él le descifró los sueños, ¿verdad?, por revelación de Dios. Y los sueños se cumplieron tal y como él se lo dijo. Daniel tenía aquella sabiduría de lo alto. Mas sin embargo esto no lo entendía. No lo entendía. Y él dice: no entiendo. ¿Verdad? Él dice: no entiendo esto. Dice verso 8: y yo oí, mas no entendí. O sea que a veces nosotros luchamos por querer entender todas las cosas. Y sabes, entendemos aquello que Dios nos ayuda a entender. Entendemos aquello que Dios quiere que entendamos en ese momento. Porque cuando no entendemos podemos dar explicaciones tal vez muy extraviadas de esa realidad. Daniel no anda diciendo: no, si yo tengo el espíritu de sabiduría, yo tengo el espíritu de revelación. A mí se me han revelado, o sea, sueños, se me han revelado cosas que los reyes soñaron y se les cumplieron. No, él humildemente entiende que no era para su tiempo. Entiende que si Dios no le había hecho entender esas palabras, no era para él, ni para ese tiempo decirlo. Sin embargo, él dice verso 9, él respondió: anda, o le está respondiendo a Daniel. Daniel hace una pregunta: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. ¿Por qué no se le revela a Daniel de lo que se le está hablando? ¿Por qué no le envía aquella revelación de lo que el ángel o de lo que el varón que está vestido de lino fino está hablando? Porque no era para su tiempo. Más sin embargo, le enseña a Daniel a descansar
y confiar en la soberanía de Dios, hermano. Porque sabes, hay cosas que Dios no nos va a permitir entenderlas, hermano. Hay cosas que Dios no te va a permitir a ti ni me va a permitir a mí. No importa que tanto yo lea la Escritura, no me va a permitir entender eso. Entonces cuando yo no lo entiendo, yo tengo que descansar en esa promesa de Dios. Tengo que descansar y confiar en la soberanía de Dios. Porque Él es soberano. Uno no puede decirle a Dios qué es lo que necesita hacer y qué es lo que no necesita hacer. Él es soberano, Él es Señor. Entonces eso fue anunciado desde tiempo atrás. Mire, desde los tiempos de Daniel, Dios a través de su palabra le revela lo que va a acontecer en los días del fin, en cómo la ciencia se va a aumentar, en cómo la gente va a correr de un lugar para otro, en cómo van a acontecer cosas o van a suceder cosas en la naturaleza, de cómo van a haber cosas que la palabra de Dios, o sea, va a estar sellada, o sea, para los últimos días, para los tiempos finales. Y Daniel, o sea, no insiste. Yo no veo a Daniel insistente metiéndose en ayuno, en oración. Yo no lo veo, sino que él descansa y confía en la soberanía de Dios. Y eso a mí me ha tocado hacerlo muchas veces, hermano. Cuando hay algo que no he alcanzado a entender, no me voy a libros que otras personas y seres humanos como yo lo han escrito, porque si aquel está equivocado, ya me equivocó a mí también. Y si Dios no me ayuda a entenderlo, no me queda más que esperar y decirle: Señor, yo esperaré en ti, y si no me corresponde a mí entenderlo, yo confío en tu soberanía y sé que esto es para bien. Por alguna razón tú no me permites entender esto. Daniel descansó y confió en la soberanía de Dios. No cuestionó más, no hizo otra pregunta, simplemente entendió que no era para su tiempo. Y Dios lo ha anunciado desde tiempo atrás. Pero si nosotros vamos al libro de Apocalipsis capítulo 20, miren, en el libro de Apocalipsis capítulo 20 dice de esta manera, capítulo 20 verso 11: lo anunció desde tiempo atrás, pero se va a cumplir en el tiempo por venir. En el libro de Apocalipsis capítulo 20 verso 11 dice: y vi un gran trono blanco y al que está sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar, mire, y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿qué dice? Fue lanzado al lago de fuego. O sea que a Daniel se le hace saber eso antes de tiempo, antes de la venida del Mesías. Pero ahora a Juan se le está hablando y se le revela en el libro de Apocalipsis de que cómo se va a cumplir lo que a Daniel se le había hablado. ¿Sabe? El día que estaremos delante del trono de Dios, hay un día. Y como te dije al principio, seas creyente o no seas creyente, vayas a una iglesia o no vayas a una iglesia, tengas una relación con Dios o te hayas apartado de una relación con Dios, estés de acuerdo o no estés de acuerdo, hay un día en que estaremos delante del trono blanco de Dios. Hay un día, porque está escrito y se va a cumplir. El día que estaremos delante del trono de Dios. ¿Cómo será ese día, hermano? Va a ser un día grande, va a ser un día temible. Y dice el verso 11: y vi un gran trono blanco y el que está sentado en él. Mire, la tierra
y el cielo huyen delante de ese lugar. ¿Cómo va a ser aquello, hermano? Mira, si por un momento quizás nosotros nos pusiéramos a pensar, ¿cómo va a ser aquello? Pensamos que nos va a levantar a esta tierra. Dice que la tierra y el cielo huyen delante de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios es eterno, Dios no tiene límite. Dios no tiene límite. Si dice que los cielos de los cielos no lo pueden sostener, hermano. Mire, cuando David quiere hacerle un templo a Jehová, ¿qué es lo que le dice Jehová? Aunque yo no habito, dice, en casas hechas por hombres, dice, y no hay, dice, lugar donde puedas hacerme habitación. O sea que no hay un lugar donde nosotros podamos encajar o encerrar a Dios. Él es eterno. Y si huye el cielo y si huye la tierra, ¿a dónde nosotros vamos a estar parados, hermano? ¿A dónde va a estar esa multitud de millones y millones y millones y millones de personas parados? Mire, va a estar en aquella eternidad de Dios, porque Él es eterno. Ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar de pie delante del Dios soberano, del Dios todopoderoso. Ahí es donde ustedes y yo nos vamos a encontrar. Por eso es que cuando yo leía esto entendía un poco más. Aunque lo digo con todo respeto, a veces cuando una persona que sabemos que ha ido a la iglesia, sabemos que ha perseverado en el camino del Señor, sabemos que ha estado tal vez hasta el final, nosotros decimos, bueno, ya se fue, ya partió con el Señor. Y yo decía y meditaba en esa palabra, y es cierto, está en el Señor, está ahora en el Señor descansando, pero está en aquella eternidad, en aquella realidad. No está todavía en ese lugar donde se da entrada a cada una de estas personas después de que estos libros son abiertos. Porque aun cuando la palabra del Señor dice que grata, dice, es la muerte de sus santos a Jehová, porque dice, los hace descansar de sus trabajos, de sus labores, mas sus obras, dice, siguen con ellos. Entonces, ¿qué es lo que la palabra del Señor nos está hablando, hermano? De que la manera de vivir que ustedes y yo llevemos sobre esta tierra, de que la manera de cómo conducirnos en la vida que se nos ha dado en este lapso y límite de tiempo de nuestro existir en esa tierra, es la que está de alguna manera preparando en qué lugar o a dónde nosotros elegimos pasar esa eternidad. ¿Sabes? Cuando yo leía esto y hablaba también con un joven hace mucho tiempo atrás, y él andaba no en muy buenos pasos y andaba haciendo cosas bastante, desagradables y vergonzosas ante los ojos de Dios. Y él se arrepentía y volvía a intentar aquella relación con Dios. Y luego caía más adelante, unos meses más adelante, y volvía nuevamente. Entonces una vez nos sentamos y estábamos conversando y me dice, pero si ahí dice que vamos a ser juzgados por nuestras obras, y todo lo que yo he hecho y todas aquellas cosas que yo he hecho, las va a sacar el Señor allí en ese día. La va a hablar allí cuando estemos delante de Él, cuando estemos en ese trono blanco. O sea, la va a sacar el Señor allí a la luz. Yo le decía, la palabra del Señor dice también que si nosotros confesamos nuestros pecados y nos apartamos de ellos, alcanzaremos misericordia. Alcanzaremos misericordia. Entonces, me decía, quiere decir que cuando yo me arrepiento de corazón, cuando yo me aparto de esa falta, cuando yo me aparto de esa debilidad, mis pecados son borrados. Porque dice Miqueas también que nuestros pecados, dice, son borrados y no se acuerda ya más de ellos. Eso dice el libro de Miqueas. Si quiere leerlo, el capítulo 7, verso 19. Dice que no se acordará más de ellos. Los borrará y los echará al fondo de la mar. Pero el problema es cuando estamos jugando con ese pecado, hermano. Cuando no hay un arrepentimiento genuino, cuando no hay un arrepentimiento verdadero, cuando no hay un cambio genuino en nuestras vidas. Y me decía este joven, no, yo he decidido y me he apartado de muchas cosas y he empezado a trabajar mi vida. Entonces me decía, ¿cuántos borrones no vayan a haber ahí por las cosas de las cuales yo me he arrepentido y me he apartado? Y le digo, eso es algo que solamente Dios y tú lo van a poder entender en ese día.
Pero aquí está diciendo que cada quien, cada uno fue juzgado conforme las obras que estaban escritas ahí. El día que estaremos delante del trono de Dios. Por eso es que cuando tú cierras tus ojos a este mundo, los abres a una eternidad, hermano. Los abres a una realidad en el Señor. Y decimos, pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede? Jesús lo explica de una manera en Lucas capítulo 12, y ahí vamos a terminar. Lo explica de una manera, o sea, si quieres decir de una manera tan simple, tan básica. Y habla acerca de la realidad, acerca de aquellas cosas en las cuales nos afanamos, en las cuales nosotros quizás pusimos tanto énfasis en nuestra vida y nos olvidamos de aquello que era principal, el temor a Dios. Nos olvidamos de aquella relación con Dios. Y en el capítulo 12 de Lucas, en el verso 13 dice: le dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto, sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió, verso 16, una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, mire lo que le dice el Señor. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Mire, y no es rico para con Dios. ¿Por qué razón? O sea, el Señor, Él está enseñando a quién se debe temer. Él está enseñando acerca de las realidades, que de Dios, que han sido enseñadas e instruidas. Está hablando a sus discípulos de lo que tienen que guardarse y de lo que tienen que apartarse. Aquellas cosas que los fariseos, enseñaban y muchos de ellos hacían. Y le está diciendo esa realidad. Pero ¿por qué Jesús enseña esta parábola y le dice a este par de personas que le hacen esta pregunta de que reparta la herencia? Y el Señor les dice, déjame parafrasearte esto, le dice: yo no he venido a repartir cosas materiales, yo no he venido a decirte, tú vas a tener en abundancia, tú vas a tener en escasez. No, ha venido a mostrar aquella realidad de Dios, ha venido a mostrar aquel camino hacia el Padre, porque Jesucristo es el camino y el único camino. Él es el único camino a Dios, hermano. No es ninguna religión, es Jesucristo el único camino. Es la única verdad y Él es la única vida, porque en Él está la vida. Entonces, ¿por qué razón el Señor le responde y le dice esta parábola a estas personas? Y en el verso 21 dice: así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. ¿Sabes por qué? Porque hay un día en que todos nosotros vamos a ser levantados de donde estemos, hermano. De donde estemos, vamos a ser levantados. Jóvenes y viejos, personas que iban a la iglesia como las que no iban a la iglesia,
Personas que prefirieron mejor alejarse y encerrarse, como aquellos que prefirieron involucrarse y ver hacia dónde el Señor nos iba a conducir o a dirigir. Todos vamos a estar ahí, todos, hermano. Y Jesús termina diciéndole que esto en el verso 4 del capítulo 12, que te lo voy a leer también. Le voy a pedir al hermano del piano que pase. Mire, el capítulo 12 del verso 4 de Lucas dice esto: mas os digo, amigos míos. Ese es Jesús hablándole a sus discípulos, no a la multitud, porque acuérdense que primeramente se refirió a sus discípulos, y eso es lo que le está diciendo a ellos. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré. Y esa es la bendición del Señor que tenemos, hermano. Nunca nos deja a la deriva, siempre nos enseña, siempre nos instruye. Y dice, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿Y quién es este? Dios. Es nuestro Dios. Él tiene ese poder. Mire, Él tiene ese poder. Dice que después de que ha quitado la vida, ahí dice, después de haber quitado la vida, o después de haber permitido a la persona llegar a sus últimos días de vida sobre esta tierra, tiene ese poder. Por eso es que aquellos que pensaron que ya todo se había terminado cuando cerraron sus ojos a este mundo, por eso es que aquellos hermanos que pensaron que ya habían salido ya ilesos de todo el mal y toda la maldad que provocaron e hicieron y nunca se arrepintieron, aquellos hermanos que quizás, porque a veces hay personas que dicen, y tan malo que fue esa persona, y cómo nunca le sucedió nada, cómo nunca les pasó nada, y hasta pareciera como que jugaron con las cosas de Dios y nunca les aconteció nada, y ahora ya se fue y ya durmió y descansa para ser un día levantado. Por eso es que yo ponía esto, un eterno despertar, porque a veces nosotros hablamos de ese eterno despertar para los creyentes, ¿verdad? Que es un leve dormir, pero un eterno despertar. Pero cuando yo leí el libro de Daniel, todos vamos a ser despertados. Todos los que están escritos en el libro como los que no están escritos ahí en el libro, todos. Y mire, si tú lees el capítulo 20 de Apocalipsis, piensas que ahí solamente hay gente no cristiana. Dice, no, ahí están también creyentes, porque dice que todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida. O sea que ellos estaban ahí, estábamos nosotros ahí entre medio de esa multitud de millares y millares. Y dice que todo el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, es la separación eterna de Dios o con Dios. La decisión que tomemos, hermano, de creer o ignorar esta realidad, no va a cambiar ese día, ni va a cambiar ese evento. Si tú dices, por eso a mí no me gusta ir a la iglesia, porque ahí le meten miedo y le meten temor a uno. No, esto no es meter miedo ni temor. Es mi responsabilidad hacerte saber hacia dónde se conduce tu alma, hacia dónde va tu alma, hermano. Mire, ¿sabe? Yo no puedo decirle a personas que no son cristianas, y yo les he dicho, tú has sido un buen amigo y eres un buen amigo mío, pero si lo veo que va camino a una condenación eterna, lo veo que va camino a un castigo eterno, y no le digo y no le hago saber, mira, esto te va a suceder, esto te va a pasar. Eso es falso de que yo le haya dicho que lo amaba mientras estábamos en vida. ¿A cuántas personas tú le has dicho, cuánto cariño yo le siento, pero jamás le has dicho hacia dónde se conduce si sus ojos se cerraran en ese día, en esta vida o en este mundo? Y por eso el Señor me decía, es necesario que les diga. Ahora es responsabilidad de cada uno de ellos, pero ellos saben que hay un día en el que yo los despertaré de donde estén.
Porque hay un día, hermano, que el Señor nos va a despertar. Si ya hemos partido, si ya hemos cerrado nuestros ojos a este mundo, hay un día en el que el Señor te va a despertar a ti, me va a despertar a mí. Por eso es que Pablo, vea, él dice a la iglesia en Tesalónica, le dice de que aquellos que no hayamos muerto, aquellos que todavía no dormamos, vamos a ser levantados para recibir al Señor en las nubes. Pero ¿qué nos garantiza? Yo sé que la venida del Señor está cerca, pero así como están las circunstancias, así como está el tiempo, hermano, es de darle gracias a Dios cada día que amanecemos con vida. Es de darle gracias a Dios que tú te puedes acostar, descansas y el Señor te guarda en tu sueño y puedes despertar a la mañana siguiente. Es de darle gracias a Dios, porque no sabemos, hay muchos que ya no abren sus ojos al siguiente día. Mire, oía yo el documental de una persona que los doctores, los médicos no le hallaron absolutamente nada, sano, estaba sano, y se acuesta una noche y simplemente, o sea, ya no volvió a despertar al siguiente día y no se daba ninguna explicación cómo pudo haber sido aquello. No había ninguna enfermedad, no estaba tomando ninguna medicina, estaba sano, estaba saludable. Y aquí yo entendía, es bueno cuidarnos, es bueno cuidar nuestra salud, pero la vida está guardada en las manos de Dios. Yo no puedo decir cuántos años más voy a vivir. Eso está en la sola potestad de Dios, y en esa potestad yo confío. Ahí es donde está mi confianza, hermano. Ahí es donde yo confío en que mi vida, la de mi casa, está guardada en las manos de Dios, porque Él lo ha prometido. Es Él el que ha dicho que nos va a guardar en el hueco de su mano. Es Él el que ha dicho que nos va a cubrir bajo sus alas cuando las circunstancias sean difíciles o se pongan difíciles. Entonces ahí está mi confianza, y eso le digo yo al Señor. Mire, muchas veces me ha tocado decir esto: Señor, aunque no lo entienda, aunque no lo comprenda, aunque no alcanzo, Señor, a entender por qué razón se está dando esta situación, pero yo descanso y confío en tu soberanía, porque Él es bueno, hermano. Dios es bueno. Y sabes, y si te está hablando este mensaje, y si te está preparando tu corazón, como te repito, seas cristiano o no seas cristiano, vayas a una iglesia o no vayas a una iglesia, leas la palabra de Dios o no la leas, ores o no ores, hay un día en que vamos a estar delante de Dios, siendo juzgados por las obras que están escritas en esos libros que serán abiertos en ese día grande del Señor. La decisión es de cada uno de nosotros. Yo lo he hablado con compañeros de trabajo que no son cristianos. Yo lo he hablado con amigos de niñez que no son cristianos, y les he dicho esa realidad. Y ahora yo sé que la van a escuchar a través de este medio. Ese es el cariño que yo les siento, de decirles que ellos y sus familias van rumbo a ese castigo eterno. Tal vez ellos dirán: pero ¿qué es lo que tengo que hacer? La palabra del Señor dice: si no conoces a Cristo, acéptalo como tu Señor y Salvador. ¿Qué sucede cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús? Es cierto, nuestros pecados son perdonados, pero no solo eso, dice que tu nombre es escrito en el libro de la vida del Cordero. Ahí está escrito tu nombre. Vea que ahí está escrito nuestro nombre, hermano. Ahí está escrito tu nombre, ¿verdad? Es mejor que estemos seguros que ahí está escrito nuestro nombre, hermano. Ahí está escrito mi nombre. Mire, hay quienes decimos: bueno, pero es que he cometido errores. ¿Quién no ha cometido errores, hermano? Mira, si Dios nos pidiera una perfección, no estuviéramos absolutamente ninguno de nosotros aquí. Ni yo, que estoy en pie delante de ustedes, no estuviera aquí, hermano. Si Dios pidiera perfección, porque sabe que no hay perfección en el ser humano. Somos seres débiles. Somos seres, hermanos, que una tarde podemos quizás sentirnos que podemos hacer descender fuego del cielo como Elías, y a la siguiente día podemos estar encerrados en una cueva llenos de miedo que nos van a quitar la vida. Así somos los seres humanos, somos cambiantes. ¿Cuánto le dijimos al Señor: jamás me voy a apartar de ti, Señor, yo no te voy a abandonar, mi relación contigo va a crecer? Mire a dónde estamos hoy. Mire a dónde nos encontramos muchos de nosotros hoy. ¿Sabes? Cuando venía para acá, para la iglesia, que yo aquí
que ande manejando y no es que ande distraído, hermano, pero me gusta andar hablando con Dios, me gusta andar meditando en aquellas preguntas que tengo al Señor. Y de repente, o sea, venía yo manejando, le hacía yo al Señor esta pregunta: no cómo iba a hacer eso, no entender los tiempos y los medios tiempos, porque hay tanta gente que está tan preocupada en la teología y en la escatología que han abandonado los principios reales de los cuales la Escritura está hablando. Y quieren conocer los tiempos, y quieren conocer lo que las trompetas dicen, y quieren conocer lo que las copas de oro van a revelar, y quieren saber tantas cosas, hermano, pero han abandonado la realidad de aquella relación con Dios. Por eso es que el Señor le dice en esta parábola, dice: así son los que son ricos para consigo mismos, pero son pobres para con Dios. No edificaron absolutamente nunca una relación. Yo le hacía esa pregunta al Señor. Y ayer yo reuní a mi familia, porque era el cumpleaños de mi hijo. Le doy gracias a Dios porque le permitió cumplir 25 años. Y le dije: Señor, ha sido un caminar, ha sido una experiencia única. Y le daba gracias a Dios. Y reuniendo a mi familia, porque es a la primera que yo le hablo cuando el Señor me dice que comparta algo con la iglesia. Y les decía yo a ellos: ¿de qué sirve haber vivido 25 años, 50 años, 60 años juntos? ¿De qué sirve si en el día de la eternidad yo voy a ver a uno de ustedes ser dirigido al castigo eterno? ¿De qué sirve? Yo le decía eso a mis hijos y a mi esposa. Les decía: ¿de qué sirve haber vivido todos estos años juntos en esta vida o en este mundo si en la eternidad vamos a ser separados? Yo les decía: lo que a ustedes y a mí nos conviene es nuestra relación con Dios, es mantener esa comunión con nuestro Dios, pedirle al Señor que guarde nuestros hijos, que guarde nuestro cónyuge, hermano. Mire, si yo preguntara, hermano, ¿cuántas veces tú oras por tu esposa? ¿Cuántas veces tú oras por tu esposo? ¿Cuántas veces tú pides por tus hijos, por tu familia? ¿Cuántas veces oras por tus familiares que no son convertidos? Cuando yo le hacía esa pregunta al Señor, me respondía lo mismo que le dijo a Daniel: eso no te toca a ti entenderlo, eso está guardado en mi sola soberanía. Pero sí está en mí el orar por mi familia, sí está en mí el ser ejemplo para ellos del Dios al que yo sirvo. ¿Acaso los patriarcas no decían eso cuando ellos cerraban sus ojos? El Dios de mis padres, al Dios al que yo les serví. Qué bendición es que nuestros hijos puedan decir eso, hermano. Pero si yo voy a dejar discordia, pleitos, amargura, inseguridades en los corazones de mis hijos, ¿qué demás estoy haciendo? Yo le decía eso al Señor en la plática, en la conversación que traía yo dentro de mí. Yo entendí y le dije: Señor, te doy gracias por haber llevado a mi hijo hasta esta edad, y sé que tú lo has tomado en tu mano y tú lo vas a seguir edificando y llevando por el camino que tú has preparado para él, así como también para mi familia. Pero la decisión que tú tomes de creerlo o ignorarlo no va a cambiar ese día, hermano. Mire, si tú decides hoy: no, yo no creo, o sea, lo que el pastor habló hoy, es tu decisión, pero eso no cambia ese día. Tú puedes decidir irte de las iglesias y no volver a congregarte más, pero eso no va a cambiar ese día. Tú puedes decidir ya no relacionarte más con cristianos o con los hermanos y no hablarles más, pero eso no va a cambiar ese día. Un día vamos a ser despertados para estar de pie delante del trono. Eso es lo que dice Apocalipsis. Vamos a estar ahí, hermano. Todos. Cuando dice grandes y pequeños, no está hablando de estatura, sino está hablando de la condición social que el mundo le dio. Ustedes saben que hay condiciones sociales, ¿verdad?, en la humanidad: clase alta, clase media, clase baja, tristemente. Pero es por los recursos que cada uno posee y tiene. Pero delante de Dios hay una sola clase, y es la humanidad, es todo ser humano.
Todos aquellos que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, porque todos hemos sido creados a imagen y semejanza de Él, ¿verdad? ¿Sí o no, hermano? No solamente los cristianos fueron creados a imagen y semejanza de Dios, no. Todo ser humano, todo ser humano, todo. Y ahí estaremos delante del tribunal del Señor. Y eso es lo que Pablo le menciona a esta iglesia en Corinto. Porque es necesario que compadezcamos delante del tribunal de Cristo. Te lo hago saber hoy a ti, hermano, y a ti que me estás viendo también a través de esta transmisión. Hay un día en el que tú estarás de pie delante del trono de Dios. Seremos juzgados conforme a las cosas que están escritas en esos libros. Pero la oportunidad se nos está dando hoy. Si un amigo que no es creyente me pregunta, ¿qué tengo que hacer? Digo, recibe a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. Y edifica una relación con Él. Que no solamente recibirlo y ya todo no. Comienza aquel caminar con el Señor. Si tú te has apartado del Señor conociéndole, reconcíliate con Él. Pídele perdón, o sea, por aquellas cosas que hayas hecho indebidas. Pídele perdón por todas aquellas cosas tal vez de las cuales juraste nunca apartarte y te apartaste. Y vuelve al Señor. Volvamos a Él si nos hemos apartado. Y si hemos perseverado, pidámosle fuerzas al Señor. Porque no porque hemos perseverado, hermano, quiere decir que lo hemos hecho en nuestra propia fuerza. No. Si estamos de pie aún, es por la misericordia de Dios y porque Él nos ha sostenido. ¿Cuántas veces no hemos tenido deseo de abandonarlo todo? ¿Cuántas veces no hemos tenido deseo, hermano, de ya no querer saber más de esta relación con el Señor? Sin embargo, el Señor siempre ha llegado a fortalecerte, a consolarte, a darte fuerzas nuevas y a decirte aún hay camino que seguir, aún hay camino que recorrer. Sigamos adelante. Así que la decisión que tomemos de creer o ignorar esta realidad no cambiará ese día, ni cambiará ese evento que se dará en el tiempo eterno del Señor. Por eso es que será un eterno despertar, porque vamos a despertar para una eternidad, para vida eterna aquellos que están inscritos en el libro, y para vergüenza eterna aquellos que siempre se burlaron de lo que el Señor venía hablando o quería hablar a su vida y a sus familias. Va a ser un eterno despertar, hermano, en la presencia del Señor. Que quede esto en tu corazón. ¿Cuántos días más de vida tú tengas? No lo sé. ¿Cuántas semanas más tengas? No lo sé tampoco. ¿Cuántos meses tengas más de vida? Tampoco lo sé. ¿Cuántos años? No lo sé. Porque eso está en la sola potestad de Dios. Él sí lo sabe. Él sí lo sabe. Y si te está llamando y si te está dando esta palabra hoy, es porque su venida está pronto. Y sea que hayamos partido de esta vida o seamos tomados para recibir al Señor, vamos a estar allí en ese día del gran juicio de Dios. Habla el Antiguo Testamento. Ese día, hermanos, muchos pensamos que vamos a estar ya nosotros en otro lugar, aquellos que descansamos y dormimos en el Señor. Pero no, eso viene después de que se da este evento. Y a veces nosotros, o sea, tomamos este libro y lo leemos así relativamente como está escrito. Pero cuando uno mira, o sea, fue acoplado así para entenderlo nosotros, para ver la secuencia de cómo se iban dando aquellos eventos. Pero el tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios es perfecto para tu vida y para mi vida, hermano. Y si el Señor nos está hablando esto hoy, es porque viene un cambio sobre su iglesia, porque viene un cambio sobre la obra de Él, de Dios,
para esta tierra. Es tu decisión ignorarlo o preguntarle a Dios: ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué es lo que tengo que hacer para ordenar y arreglar las cosas que necesito enmendar en mi vida y ordenar en mi caminar? Ponte de pie, vamos a orar, hermano. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a agradecerle al Señor. Vamos a darle gracias al soberano Dios. Vamos a darle gracias al Todopoderoso. Vamos a darle gracias a aquel dice que tiene las llaves del Hades y de la muerte, aquel cuya vida tuya y mía está en sus manos. Vamos a agradecerle al Todopoderoso. Vamos a decirle: Señor, gracias. Gracias porque me permite escuchar esta palabra. Gracias porque me permite escuchar este mensaje de lo que está escrito en este libro, Señor. Gracias porque me haces entender de que haya sido que iba a la iglesia o no iba a la iglesia, frecuentaba los servicios o no los frecuentaba. Hay un día que tú, Señor, has destinado, en el cual todos estaremos delante de ti, compadeciendo, Señor amado, por nuestras obras, compadeciendo, Señor, por nuestras acciones. Por eso te pido, Señor del cielo, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que tú nos des un corazón sencillo y humilde para entender, Señor amado, este consejo que tú envías hoy a nuestro corazón. El libro, Señor, de Eclesiastés dice que cuando llegue ese día que cerramos nuestros ojos a esta vida, ahí se acaba todo el amor, ahí se acaba todo el odio, ahí se acaba todo el conocimiento, ahí se acaban, Señor, todas aquellas cosas que iban a perecer cuando nosotros partimos de esta vida. Pero lo que permanece es aquella relación entre tú y nosotros. Lo que permanece, Señor, es aquella intimidad que nosotros edificamos contigo. Porque tú eres un Dios real. Tú no eres un Dios de mitología o de mentalidad humana. Tú eres un Dios real, un Dios eterno. Y a ti, Señor amado, te adoramos. Y a ti te bendecimos, oh Dios. Te doy gracias, Señor, por aquellas cosas que me has hecho entender, y te doy gracias por aquellas que no me ha sido permitido entender. Yo te agradezco, Señor del cielo, porque en tu soberanía descanso en ti, Señor, y confío, Señor, en que lo que tú tienes para mi vida y para mi familia es bueno. Padre bendito, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, va a ser un eterno despertar. Solo te pido, Señor, para aquellos que han escuchado este mensaje y no te conocen a ti y nunca te han recibido como su Señor y Salvador, que el Espíritu de Dios haga vida esta palabra, Señor, porque no es el mensaje elocuente mío el que lo va a convencer, sino que es tu Espíritu Santo el que convence y el que redarguye al hombre de pecado. Que tu Espíritu Santo, Señor, lleve esta palabra y les haga entender que hay un día en el que van a estar de pie delante de ti, Señor. Y tú estás dándole la oportunidad hoy de recibirte como su Señor y Salvador. Y aún, Señor, si hay alguien aquí entre nosotros que nunca te ha recibido como su Señor y Salvador, hoy tú estás dándole esa oportunidad de abrir su corazón y recibirte, Señor amado, como su Señor y su único Salvador. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias, eterno Dios, por la obra, Señor, que tú estás haciendo, Señor, en mi vida, en mi casa, por lo que tú estás haciendo en cada familia, Señor, porque sé que eres tú, Señor bendito. No somos nosotros, eres tú, Señor, el que estás obrando, el que estás trabajando en cada una, Señor, de las vidas de mis hermanos, de sus familias. Tú eres el Dios que nos levanta, tú eres el Dios que nos fortalece, tú eres el Dios que nos sostiene en el día malo. Y a ti, Señor bendito, es mi oración, y a ti es la gratitud de mi corazón, oh Dios eterno. Padre bueno, en el nombre de Jesús oro por cada familia de la congregación. Te pido perdón por nuestros pecados, Señor. Perdona, Señor del cielo, nuestros pecados. Perdona nuestras rebeliones, Señor.
Perdona, bendito Dios, todas aquellas cosas que no han sido gratas delante de tus ojos. Pero no es que te hemos estado engañando a ti, sino que has sido paciente con cada uno de nosotros. Pero hoy te pido perdón, Señor, por mis pecados, por los pecados de mi casa, por los pecados de cada familia en la congregación. Perdónanos, Señor bendito, y ayúdanos. Guíanos, Señor, por tus sendas de justicia, por amor de tu nombre. Danos fuerzas para seguir adelante. Si tú no conoces a Cristo hoy, es una buena tarde para entregarle tu vida al Señor, para abrir tu corazón y entregarle tu vida a Él. Solo Dios sabe si tendrás otra oportunidad de hacerlo, solo Él lo sabe. Yo no puedo decirte esta es tu última oportunidad, no es Él. Solamente Dios sabe si habrá otra oportunidad para ti. Y si tú te has apartado y quieres reconciliarte con Él, hoy es una buena tarde para reconciliarte con el Señor. Hoy es una buena tarde para reconciliarte con Él. Hoy puedes tú venir delante de Él y decirle: perdóname. Pensé que mis caminos eran mejores, pensé que mis pensamientos eran mejores, pensé que mis metas y mis propósitos eran mejores. Pero ahora entiendo, Señor, que tus caminos y tus pensamientos son mejores para mí y para mi familia. Si tú te has apartado de esa relación con el Señor y quieres reconciliarte con Él, habla con Él, haz esa oración delante de Él. Pero si tú has perseverado y el Señor te ha ayudado a seguir adelante hasta este día, solamente dile: Señor, fortaléceme, porque sé que no lo he hecho en mi propia fuerza, ni lo he alcanzado por mi propia capacidad, sino de tu mano ha venido mi fuerza. Y tú eres el que me ha sostenido, Señor, cuando mis pies se han debilitado. Señor, cuando mis piernas tambalearon, Señor, y tropezaban, tú eres el Dios que me ha sostenido. Cuando mi pie resbaló, Señor, y caía casi, tú eres el Dios que extendió su diestra y me ha levantado. Dile al Señor que es Él el que te ha fortalecido, que es Él el que te ha sostenido, que es Él el que te ha escondido bajo sus alas cuando la tormenta arreciaba, cuando el problema y la dificultad se ponían fuertes. Te doy gracias, Señor bendito, por este día. Gracias, Señor del cielo, porque sé que un día estaré delante de ti, Señor, dando cuentas por cada una de mis acciones y de mis palabras. Ese día estaré delante de ti, Señor, tal y como tú me conoces, tal, Señor, y como tú estás haciendo en mi vida. Ayúdame, Señor, y enséñame tus caminos. Dame un corazón entendido. Dame, Señor, un corazón sabio para entender tu voluntad y tu propósito. Eterno Dios, en el nombre de Jesús, es mi oración también por cada uno de mis hermanos. Sé que muchos, Señor, de los que pasaron momentos de salud difíciles, sé que muchos que vieron, Señor amado, irse su vida entre sus dedos, Señor del cielo, entienden esto que tú estás hablando a nosotros, que eres tú el que ha guardado nuestra vida, y eres tú el que nos ha dado fuerza, porque todavía hay cosas que necesitamos arreglar y ordenar en nuestro caminar y en nuestra vida. Danos, Señor, la valentía para hacerlo. Danos el coraje para no desanimar. Danos, Señor, la valentía para no encerrarnos, Señor, y acorralarnos, Señor, en un lugar, sino que podamos, Señor bendito, enfrentarlo, no con nuestra fuerza, sino con tu fuerza. Muchas han sido, Señor, las adversidades que he pasado y he enfrentado, pero de cada una de ellas tú me has liberado. De cada una de ellas, Señor bendito, tú me has sacado adelante.
De cada una de ellas, Señor, has abierto camino delante de mí. Aun cuando el enemigo creía que me tenía acorralado, iba a terminarme, Señor, ahí extendiste tu mano y abriste camino y reprendiste al devorador. Doy gracias, Señor bendito, porque he visto tu mano de poder sobre mi vida y sobre mi familia. Cuando esa enfermedad dijo, te quitaré a uno de tus seres queridos, no entró temor a mi corazón, porque mi confianza, Señor, descansa en ti. Tú eres el Dios soberano, tú eres el Dios todopoderoso. Y así ha guardado a cada uno de mis hermanos y los ha fortalecido. Y así ha guardado a cada uno de aquellos que están enfrentando momentos adversos hoy y están enfrentando dificultades. Tú extenderás tu mano, Señor amado, y suplirás conforme las necesidades que cada uno de ellos está enfrentando. Tú eres soberano, tú eres todopoderoso, y en ti no hay límite, Señor, porque sé que de algún lado tú darás la provisión, Señor, para esa familia. Tú darás la provisión para esos hermanos, tú darás la provisión para aquellos que están orando y clamando a ti, Señor bendito. Si nos das a nosotros el privilegio de poder hacerlo, lo haremos también, Señor, en tu nombre. Te agradezco, Señor bendito, por tu bondad, porque sé, Señor, que muchos correrán avergonzados en ese día que tú nos levantes, porque van a decir, desarrollamos ministerios, tuvimos privilegios, nunca nos salimos de una iglesia, estuvimos ahí, pero jamás edificaron una relación sincera y genuina contigo. Por eso es que tú le dices a tus discípulos, primeramente, que se aparten de la hipocresía de la que aquellos religiosos, Señor bendito, hacían énfasis, porque la hipocresía solo trae falsedad, solo trae mentiras, solo trae apariencias en las personas. Pido, eterno Dios, en el nombre de Jesús, que tú nos ayudes, Padre bueno, que tú nos ayudes, Señor del cielo, a seguir adelante, que tú ayudes a cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor, en este lugar hoy, y aquellos que están viendo a través, Señor, de esta transmisión. En tus manos encomendamos, Señor, nuestra vida. En tus manos encomendamos nuestras familias, a nuestros parientes, Señor, aquellos que no te conocen, que salvación llegue a ellos, que de alguna manera tú les envíes este mensaje de salvación a sus vidas. Aquellos que te conocieron y se apartaron, que puedan reconciliarse contigo, Señor. Y aquellos que han perseverado, que tú los fortalezcas, Señor del cielo, para el resto de camino que aún queda antes de ese día que tú vengas por tu pueblo, o que dormiremos, Señor, a este mundo. Te doy gracias, Señor, por tu bondad. Te doy gracias por tu misericordia. Te doy gracias porque me has hecho entender, Señor bendito, que sea cual sea la actitud que yo tome, no va a invalidar ese día que esté delante de ti. Pero yo te pido que me des sabiduría. Por eso tú le dijiste a Daniel que los entendidos brillarían en el reino de su Dios. Pido, bendito Dios, que seamos de esos entendidos y que entendamos que si tu boca lo ha hablado, ciertamente sucederá, Señor bendito, porque todo lo que ha salido de tu boca y sale de tu boca se cumple, Señor. Tú eres Dios soberano, tú eres Dios todopoderoso. Gracias te doy, Señor, por aquellos hermanos a quienes tú levantaste de esta enfermedad. Gracias te doy por aquellos hermanos a quienes tú oíste, Señor bendito, ahí, Señor bendito, en el fondo de su desesperación, cuando a ti clamaron. Gracias te doy. Y te agradezco también por aquellos que están saliendo, Señor bendito, del ataque de esta enfermedad, y aquellos que también levantarás. Te
Te doy gracias por aquellos que has protegido también. Por una u otra razón, ese virus no nos ha tocado. No es que estemos exentos de él, pero tú nos has cubierto bajo tus alas y nos has guardado hasta este día, Señor. Padre bueno, que tu bendición repose sobre cada uno de mis hermanos. Que tu bendición repose sobre cada familia. Que tu bendición repose, Señor, sobre cada uno de aquellos que escucharon, bendito Dios, esta transmisión y este mensaje. Y que tu Espíritu Santo lleve esta palabra y la haga vida, Señor, en sus corazones y ministre conforme la necesidad que hay en cada uno de las que lo han escuchado. Pues tu palabra no volverá a ti vacía, Señor. Te doy gracias, Señor bendito, también por todos aquellos, Señor, que cumplieron años este mes. Señor, se termina ya el segundo mes de este año y el tiempo, Señor, va acelerado. Tal vez muchos no nos hemos dado cuenta, Señor, solo sabemos que comenzamos un mes y terminamos otro mes, pero el tiempo, Señor bendito, ha tomado un paso, Señor, aligerado. Y es, Señor, porque tú dijiste que acortarías los días antes de tu venida. Y sé que ese día se acerca. Padre bueno, te doy gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Oro, Señor bendito, también por aquella ofrenda, por los diezmos, Señor, que tu pueblo trae a tu casa de oración. Señor bendito, danos la sabiduría de utilizarla conforme tu voluntad, conforme tu propósito, Señor, para el desarrollo, Señor, de la obra que tú has plantado, Señor, aquí en esta ciudad. Te doy gracias, eterno Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga.